Bueno, bienvenidas hermosas a nuestro compañerismo del día miércoles. Em, Hoy tenemos una lección, que yo siento que el Señor quería que leyéramos personalmente, que siento que me habló mucho al corazón, a todas las cosas que me ha permitido pasar en este tiempo de mi viaje. Entonces, estoy muy agradecida. La lección es del libro Moviendo Montañas, es el capítulo número 8, que se llama Obstáculo Final. Les habla Anastasia de Colombia, desde República Dominicana, y quiero comenzar compartiendo las cosas que el Señor me llamó la atención mientras leía el capítulo. Y la primera tiene que ver con la forma en que nosotras movemos montañas. El capítulo anterior nos hablaba de la forma en que hablamos a las montañas y nos decía simplemente hable. Entonces, este capítulo comienza en que nosotras necesitamos como afianzar ese conocimiento de que estamos en la capacidad de mover las montañas de nuestra vida a través de la forma en que les hablamos en fe. Y, y ese hablar en fe no es solamente en oración, sino en cada oportunidad que se nos presenta, cuando nos preguntan, cuando sale algún comentario de nosotras. Y eso me llevó a mí también a pensar la forma en que yo me expreso cuando hablo de las pruebas que estoy atravesando. Entonces, em, muchas veces creo que he caído en dejarme llevar por el sentimiento del momento, ¿verdad? Por el dolor, por lo que estoy atravesando, eh, y también por la autocompasión, que creo que es algo con lo que he luchado últimamente, y es esa necesidad de, del consuelo de otras personas, que es lo que es la autocompasión. Y, y cuando uno se deja envolver en esos sentimientos, cuando me he dejado envolver en esos sentimientos, he caído en hablar de manera negativa de la situación que estoy atravesando y no de la manera en que el Señor nos dice y nos anima que hablemos positivamente y que nos ha recordado tanto que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras, que nosotras podemos hablar vida a través de nuestras palabras, podemos hablar vida a nuestra situación a través de nuestras palabras. Y, y me habló mucho esta parte en la que dice eh, que ha desatado en su vida y que ha atado no en alguna oración fuerte y salvaje, sino en una forma que mueva montañas simplemente hablando de la manera que habló Jesús. Y eso me habló mucho porque he venido también cargando como una especie de culpa respecto a la oración, porque cuando yo comencé mi caminar con el Señor, en la iglesia especialmente, mis oraciones tendían a ser del tipo de guerra espiritual constante. Yo creo que ustedes me entenderán a qué me refiero. Y, y una vez que yo conocí al Señor en intimidad, ese tipo de oración cambió a simplemente tener una conversación con el Señor y a estar en constante conversación con Él. Entonces de repente empecé a sentir una carga de culpa por no tener ese tipo de oración que tenía antes, ese tipo de guerra espiritual constante. Y el Señor con este capítulo me está diciendo y me está como que está sanando esa parte en mi corazón de que no necesito cargar esa culpa porque lo que Él quiere y el propósito de mi vida en la tierra es que yo mantenga una relación con Él. Y eso es lo que más abrazo de este capítulo en este día, que lo que importa y lo que nos dice también cerca del final del capítulo. em, que Él lo que quiere ver es nuestro corazón.
A él lo que le interesa es la razón detrás de nuestras acciones. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque lo que explica Edin, Michelle en este capítulo es que las acciones que el Señor la llevó a hacer eran completamente contrarias a la forma en la que ella había aprendido a caminar con el Señor. Eh, Como ya en ese ambiente pacífico, en estar siempre de acuerdo con su adversario, en estar siempre dispuesta a bendecir. Y llega un momento en el que el Señor le dice que en este momento ya tiene que hacerlo de una manera distinta. Y me encanta cómo también nos recuerda ese pasaje de Eclesiastés en el que nos dice que hay un tiempo para todo. Y ahí hay una parte que dice, hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Hay un tiempo para callar y un tiempo de hablar. Y yo puedo ver que en cada uno de esos tiempos hay bendición. En ese tiempo en el que yo fui rechazada, hubo bendición para mi vida. En el tiempo en que fui odiada, hubo bendición para mi vida porque lo necesitaba. Lo necesitaba mi corazón para acercarse al Señor. Y cada uno de esos tiempos han sido bendición si los vemos de la manera en que realmente el Señor los quería usar para bendecirnos. Entonces eso me parece hermoso, me parece muy lindo cómo además el Señor me recuerda el canalizar los sentimientos, porque cuando estamos en medio del fuego de la prueba, nuestros sentimientos tienden a engañarnos, tendemos a dejar que nos dominen los sentimientos y justamente como somos mujeres y nos dejamos llevar tan fácil de los sentimientos, es cuando nosotras podemos equivocarnos en obrar de manera carnal, guiada por lo que sentimos y no por lo que el Señor quiere que hagamos. Em, y, y creo que en ese tema de los sentimientos, más que todo en mi caso, he fallado en dejarme llevar por los sentimientos para compartir con otros de una manera equivocada. eh, sobre lo que veo y lo que creo que hay en mi situación. Entonces, lo que me habla el Señor es a canalizar nuevamente esos sentimientos y yo recuerdo, y Él me trae a memoria cuando yo estaba más temprano en el viaje de restauración, que yo empezaba a sentir un poquito de angustia y simplemente iba al Señor y le decía, Señor, me siento con angustia. Y Él inmediatamente me decía, cuando estés angustiada, ora y el simplemente orar y expresar no solo mi dolor, sino el pedirle al Señor lo que yo necesito y saber que lo estoy pidiendo conforme a su voluntad y saber que Él responde a nuestras oraciones cuando oramos conforme a su voluntad, es lo que traía paz a mi corazón, porque esa angustia por el futuro es simplemente temor. Temor al que va a pasar, temor al futuro, y es un temor que atrae como lo negativo. Entonces, él me ha recordado también eso con este capítulo de canalizar los sentimientos y de dejarme guiar por él. Me gustó mucho la forma en que Michelle plasma o sea, todo lo que sucedió y los pasos, porque ella primero obedeció al Señor y después el Señor le dijo el por qué, el Señor le explicó, el Señor se reveló y eso es uno de los principios importantísimos que aprendemos y es que primero necesitamos obedecer para que Él se revele. Entonces eso me lo recordó y es lo que me ha hablado al corazón este capítulo. Bueno, Noemi no puede compartir. Isabela, te doy la palabra. Hola chiquillas, perdón que estoy sin cámara, pero es que estoy estando computadora y no puedo instalarme la cámara. Qué bonito que es este capítulo porque de verdad que el Señor quiere acompañarnos en cada etapa de nuestra vida y nosotras a veces ponemos a Dios como en una cajita, ¿verdad? Ponemos al Señor en esa cajita y se nos olvida que en medio de las dificultades es cuando nosotros florecemos, florecemos en la alabanza, florecemos en la oración, florecemos para cambiar nuestra vida. Y yo creo que nosotras tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad, que es algo que el Señor me ha enseñado siempre que leo este libro, es el hecho de que yo tengo que ver las montañas como una oportunidad para crecer, una oportunidad para fortalecerme, una oportunidad para seguir reconociendo lo que Él va a hacer en mi vida y no para seguir teniendo miedo, porque es que uno humanamente es bien, nervioso, ¿verdad? Y nosotras quisiéramos.
Yo no sé por qué nos hemos criado con esa idea. Quisiéramos no sufrir nunca, quisiéramos que todo fuera fácil, quisiéramos que todo se nos haga realidad como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y ojalá ya, ¿verdad? Sin embargo, a través del viaje, donde nosotros vemos en el viaje de restauración, a través de los testimonios de ustedes, a través de los libros, vemos que nosotras estamos y hemos sido diseñadas para servir, para amar, para alabar, no importa la situación en la que esté. Y creo que el Señor nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad primero. Y cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad de querer siempre estar felices a una mentalidad de, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo vea a través de este obstáculo? Entonces la vida a uno le cambia. Pero ese es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, es un proceso donde nosotras diariamente vamos y nos sentamos en su regazo. Por eso es tan importante, chiquillas, ese espacio de estar con el Señor todos los días. Uy, no cambien eso por nada, ojalá que lo puedan hacer cuando se levantan. Pues yo lo hago en la noche porque yo no soy matutina, sinceramente. Pero ese espacio donde ustedes puedan sentarse con el Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres para mí? No solamente orar es una cosa lindísima, pero ese espacio para que ustedes escuchen al Señor, qué es lo que el Señor quiere para ustedes, qué es lo que nuestro amado espera de ustedes en cierta situación, ese espacio para liberarse, para llorar, para ser reales, porque recuérdense, chiquillas, y eso es algo que yo aprendí hace poco, que para entender el gran amor que nuestro amado nos tiene, hay que orar. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar para comprender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor del Señor, porque nosotros humanamente no lo podemos entender. Entonces yo las invito a que veamos los obstáculos, los dolores, las tragedias como una oportunidad para ver lo que el Señor va a hacer. Y cuando ustedes se sientan desanimadas y piensen que el obstáculo es demasiado grande para vencer, que se detengan y practiquemos lo que hizo el rey Josafat. Eso está en Segunda de Reyes, si no me equivoco, si no hay después se los pasos, en Segunda Crónicas, donde él primero alabó y Dios mandó un ángel que mandó a 185,000 asirios. Imagínense, chiquillas, qué poderoso lo que es el poder de la alabanza. En medio de la dificultad, el rey Josafat decidió creerle al Señor, decidió orar, decidió alabar al Señor y el Señor destruyó a sus enemigos. Hoy nuestro amado nos está invitando a lo mismo. ¿Qué importa lo que venga? No importa. Aprendamos a confiar en que Él tiene un plan lindo detrás de esa prueba que estamos viviendo, que hay un testimonio bonito que vamos a poder compartir con otras mujeres, que Él está refinando nuestro carácter porque nos ama tanto, que nos quiere hacer diferentes. Permitámosle que nos dé esa oportunidad de crecer y cambiemos nuestra mentalidad para no creer que los obstáculos son un fracaso, sino más bien esa oportunidad que tenemos para crecer. Ahora que terminamos de leer el libro de Pies de Sierva, chiquilla, eso es un libro bomba. ¿No lo han leído? En el grupo de lectura creo que ahí están los audios también. Y este de la prisión a la alabanza, a mí me cambió la vida ese libro, me pegué una llorada, lo he leído como 3 veces ya. Qué libro más bueno, porque realmente, chiquillas, vemos el poder de nuestro amado en acción cuando nosotras le creemos. Número uno, y le alabamos. Y eso es algo que yo hago. Yo ahorita se me quiere dañar la lavadora y yo empecé, Señor, gracias porque se me está dañando la lavadora. Yo no lo entiendo, pero gracias. Y se me arregló la lavadora. Yo sé que suena muy tontillo, pero esos son los ejemplos de lo que el Señor quiere que hagamos. Así que confiamos en que esos obstáculos que estamos viviendo ahora, es porque el Señor trae una bendición bomba en la vida de nosotras y porque no solamente va a cambiar lo que nos está pasando, sino que nos va a cambiar a nosotras. Celeste, yo creo que esos libros los tenemos en PDF, ¿verdad, Anastasia? Porque Celeste dice que ella quiere los libros, ahí puso en el chat. Yo creo que por ahí los tenemos en PDF, porque en el grupo de lectura los tuvimos en PDF. Y creo que yo los tengo en PDF. Perdón, es que mi hija está comiendo moras y está lindísima. Pero voy a ver, Celeste, si después ahí nos podemos contactar y por correo te los mando. Chiquillas, léanlos, aprovechen también los clubes de lectura, les hago la promoción, porque qué lindo que es escuchar a otra persona leer, ¿verdad? Yo este año empecé la audiobiblia, oiga, me ha encantado. Que Dios me la siga bendiciendo montones y gracias por compartir todo lo que están compartiendo. Gracias, Isa. Eh, Hay algo que el Señor me trajo ahorita al corazón y algo que me ha estado hablando mucho en la semana, es que todas estas pruebas y los obstáculos que nosotras atravesamos nos tienen que acercar a Él y es a lo que nos llevan, ¿no? Acercarnos a buscarlo, pero creo que erróneamente nos acercamos a Él con la intención de que Él cambie nuestra situación, de que Él mejore todas las cosas, de que Él haga lo que nosotras queremos, lo que nosotras deseamos, pero esta situación y la situación
y los obstáculos están diseñados para que nosotras lo conozcamos a Él, no para que obtengamos de Él. Y ese fue el error de Saúl, y la diferencia que tuvo con respecto al rey David. Y es que Saúl siempre tendió a usar a Dios para que Dios hiciera lo que Saúl quería. En cambio, David amaba a Dios. Y fue de David de quien se dijo que tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso es lo que Él quiere de nosotras, que nosotras lo amemos por encima de cualquier situación, de cualquier cosa, de si hacer las cosas como queremos o como no queremos, sino que nosotras lo aprendamos a conocer en medio de esos obstáculos, que sepamos que Él va con nosotras, que Él está en nosotras, y esa es la diferencia también de mentalidad cuando nosotras realmente alabamos al Señor en medio de la prueba, no porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque sabemos qué es lo que va a traer al final la bendición a la vida, porque ese es un corazón incorrecto también, sino porque realmente sentimos el deseo de alabarlo, el deseo de conocerlo en medio de esas pruebas difíciles y que realmente sea de un corazón sincero y puro con Él, de que queremos a Él, lo queremos a Él. Queremos conocerlo, queremos acercarnos a Él. Eso es lo que yo siento que Él quiere hacer con las pruebas que vienen a nuestra vida y que nos mantengamos, como dice Isabela, orando, que es simplemente hablar con el Señor, hablar todo el tiempo, porque nos dice, oren sin cesar. Y es hablar con Él todo el tiempo, es estar en esa comunicación, en esa intimidad y en ese caminar con Él en todo el tiempo. Entonces, muchas gracias, Isabela, por lo que nos compartes. Celeste, tranquila, tú te puedes unir también a nuestros grupos de Remedio U, si te inscribes como estudiante y puedes escuchar los audios de todas las lecturas de estos libros. Y eh, yo creo que tenemos solo libros en PDF, Perlita, si no estoy mal, para que se los puedas compartir a Celeste desde el correo electrónico. Sí, no hay ningún problema. Puedo compartirle, Celeste, me dejas ahí un correo porque no te ubico bien, cómo enviártelo, pero me dejas un correo para compartirte todo lo que necesitas, el formulario, todo. Ujú. Gracias, Perlita. Entonces, le puedes escribir el correo aquí en el chat, Celeste, para que Perlita lo pueda tener a la mano. Emmet, preciosa, bienvenida. Me alegra verte aquí con nosotras. Te escuchamos. Emmet, ¿puedes hablar? ¿Ya? Ya te escuchamos. Volviste a bloquear el micrófono. ¿Ya me oyen? ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Le decía que muchas bendiciones para todas, que estoy muy contenta por volver aquí y que en el día de ayer estaba específicamente recordando todo eso, todo lo grande, las pruebas grandes que hemos tenido que pasar, que he tenido que pasar. Y de hecho estaba haciendo un testimonio ayer en la noche que quería compartir y subir a la página de mis testimonios de alabanza, porque han sido tantas pruebas y hoy me doy cuenta que esa fue mi mejor etapa, la etapa de las pruebas esas difíciles que pasáis, porque ahí, en ese momento lo único que hice fue amar a Dios, amarlo, 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 alabarlo. Y gracias a Él, vaya, me he levantado de verdad. Tengo aquí varias promesas que quiero compartir. En una de estas dice en Salmo 32, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. So, yo soy de pocas palabras y hay veces tengo un poco de, no me logro abrir, estoy tan emocionada, tan, que es un poco difícil para mí. Está bien, Emmet, muchas gracias. Esperamos leer tus testimonios de alabanza. Y sí, lo que nos dices, en medio de las pruebas más difíciles es donde más nos acercamos al Señor, donde más lo conocemos de esa manera extraordinaria que es Él. Y es lo emocionante de las pruebas realmente. O sea, las pruebas a veces son difíciles,
En medio de todo son emocionantes cuando empezamos a conocer al Señor de esa manera tan maravillosa. Gracias, preciosa, por compartir. Carlín, preciosa, te escuchamos. Días a todas. Soy Kathleen en México. Eh, yo sé que algunas cositas no terminé de leer la lección completa, entonces hasta donde me quedé hubo dos cositas que llamaron pues más mi atención. Era una pregunta que nos hacía Michelle en la lección que decía, ¿tu duda y temor te harán tropezar? Y tenía que ver con esto que tú nos comentabas, Anastasia, de que muchas veces fuimos, y todavía yo confieso, caigo en que sean mis emociones y mis pensamientos los que están haciéndome tomar decisiones. Eh, a veces es difícil para mí saber distinguir si son mis propios pensamientos. Todavía estoy en esa parte de mi viaje donde me gustaba mucho, me voy a desviar tantito cuando Michelle decía, es que estaba tan necesitada que tuve que ir a mi cuarto de oración a buscarle cuando realmente ya tenía un tiempo en que lo podía escuchar y en cualquier lugar. Y yo simplemente me visualicé y dije, ay, Señor, algún día. Pero ahora yo tengo que seguir yendo a ese cuarto de oración a buscarle y aún en medio de ese cuarto de oración, a veces guiada por emociones y pensamientos, no logro escuchar como creo que debería. Entonces, luego subrayé otra parte, no me acuerdo dónde decía que las emociones entonces te hacen como... mm, ¿dónde está? Cuando la confusión entra en la mente, penetra en el alma y la conexión espiritual experimenta interferencia. Entonces me vi con esto de, ok, Señor, reconozco que a veces existen estas situaciones todavía en mi vida, pero algo que me dejó la lección y me lo escribí y me lo subrayé fue, mis emociones y mis pensamientos deben de reflejar lo que yo creo. Y lo que yo creo no es lo que otras voces me dicen, lo que el miedo me está diciendo, lo que los pensamientos negativos, esa naturaleza que decía Isabela, somos como temerosas, como que preocuponas por el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy creyendo? ¿A quién estoy creyendo? Y creo que la semana pasada hablábamos de esto también cuando yo les compartía el testimonio acerca de mi salud y cómo el Señor se movió en eso. Y era porque yo tenía una fe firme en esa situación, mi fe era firme, su promesa estaba grabada en mi corazón. Entonces, yo creo que es una invitación que el Señor me hace hoy con esta nueva lección a recordar, no solo en eso, no solo en las pruebas grandes, en tu día a día, ¿qué estás creyendo? O sea, y es una, como dice Isabel, una tontería, pero yo lo pongo en ejemplos de la casa también. Señor, ¿qué voy a hacer de comer? Y a veces es el pensamiento de no tengo nada, o sea, es que no tengo tomate, es que no tengo esto, ¿qué voy a preparar? Y realmente, pues sí es, ¿qué estás creyendo? Dios provee, Dios te va a iluminar el pensamiento y te va a ayudar en esa situación que es algo bien pequeñito, pero de eso se trata nuestra fe, de creerle en todo, no nada más en esa situación grande que está pasando, sino también en ese día a día. La lección está bien completa, tiene bastantes cosas que meditar y desmenuzar. La voy a seguir leyendo porque realmente me quedé con ganas como de más, pero hasta ahora es como algo que se me quedó, que me tocó y que les quería compartir. Gracias a todas por escuchar. Gracias, Carlín, por compartir. Me gusta lo que nos comentas porque sí es algo que nos pasa mentalmente cuando llega también esa confusión de no saber qué camino tomar. Y algo que a mí me ha ayudado en mi viaje es mi diario a escribirle al Señor todas esas cosas, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, porque cuando ya mis emociones se han calmado y voy y leo lo que le he dicho al Señor, lo que he estado pensando, me doy cuenta de en qué he basado ese pensamiento. Entonces, como decía ahí Michelle en la lección, que ella decía, esto que yo había estado haciendo estaba basado en el temor a. Y cuando algo está basado en el temor, no es el camino correcto, no es ahí por donde yo debo ir.
Entonces, eso me ha ayudado mucho también a escribir y pues a hablar las cosas con el Señor cuando yo le cuento a Él las cosas, aunque yo sé que Él ha estado ahí, que Él siempre va conmigo y que Él ha visto todas las cosas, pero cuando yo se las cuento a Él, cuando yo le cuento mis sentimientos, cuando yo le cuento cómo estoy, es como que Él me abre, como que Él examina mi corazón y me empieza a reflejar qué es lo que hay ahí. Hay temor, hay preocupación, hay ira, qué es lo que hay ahí que está haciendo que yo tome una decisión. Y ahí es cuando yo puedo decir, ok, no debo actuar conforme a este sentimiento de ira. ¿De dónde viene ese sentimiento? De algún pensamiento y de algo que el Señor me quiere mostrar y que está trabajando en mi corazón. Entonces, quizá eso también te pueda ayudar a ti en tu viaje, Kathleen. Celeste Preciosa, ¿quieres compartirnos algo? Celeste, ¿puedes hablar? ¿Me Ya, escuchan? sí, ya. Buenos días. Bueno, buenos días porque yo creo que todas tenemos la misma hora. Preciosas, yo soy de acá de Venezuela. Estoy aquí porque el Señor me ha traído aquí. Una de mis oraciones, después que acepté dejarme cambiar, porque desde que comencé mi viaje de restauración, no me quería dejar cambiar. No quería dejar el mundo, no quería pasar proceso, pero como lo escribí en uno de mis diarios, hablando con el Señor, Él no me soltó. Él simplemente no me quiso soltar y te voy a cambiar y te voy a pasar por pruebas y te voy a pasar por el horno y lo voy a poner 7 veces más fuerte. Y ha sido doloroso este proceso, pero después de tanto me ha gustado, me ha encantado, ha sido lo mejor que me ha pasado. Me ha traído aquí a conversar con ustedes porque solté todas las, he soltado tanto del mundo que solté todas esas amistades que en nada me edificaban, que en nada me acercaban a Dios. Y ahora estoy aquí escuchándolas a ustedes y digo, somos casi todas iguales, pasamos por lo mismo, es el mismo, aquí estoy temblando porque son emociones, son sentimientos que yo digo, Señor, pero ajá, me hiciste así, ¿cómo hago? Y veo que todas pasamos por estas emociones, por estos sentimientos. Y ese sentimiento al que voy a hablar es al de duda, ese sentimiento que se nos clava en la mente de que yo decía, y todavía mucha gente por la cual me tuve que alejar, que ahora siento que sí estoy totalmente sola para Él, para el Señor, tanto que lo puedo escuchar, cuando Él me susurra al oído, lo puedo escuchar. He entrado tanto en oración y en intimidad con Él que le escucho clarito todo lo que me dice, o sea, ya no hay nada, ya mis oídos no están contaminados, ni mis ojos se contaminan, todo lo tengo para Él, todo mi tiempo se lo he entregado a Él, que escuché clarito cuando me dijo, ¿tienes miedo de que yo lo traiga de vuelta? Porque tuvo sentimientos cerreros, por decirlo así, para no hablar mal del hombre, del esposo terrenal. Y bien y me dijo, pídeme que ahora sea como tú quieres que sea, o sea, que sea amoroso, cariñoso, detallista, o sea, y me decía tantas cosas que yo decía, ¿de verdad me lo podés traer así? Porque si lo vas a traer así, bueno, yo sí acepto esta restauración matrimonial, porque es que yo no quería la restauración matrimonial. Yo le dije al Señor cuando comencé el viaje, yo voy a hacer todo este viaje porque me quiero restaurar contigo, porque ya identifiqué que mi primer amor eres tú, no fueron mis padres, no fue mi novio, ni después mi esposo, ni mis hijos, no, mi primer amor eres tú y si lo había perdido lo voy a recuperar. En ese trayecto de recuperación fue donde fui soltando todo lo que era del mundo, todo lo que era carnal. Ustedes no tienen idea a todo lo que he renunciado, a todo lo que a la carne le gusta, todo porque ahora quiero agradar al Señor.
quiero amarlo más y darle todo lo que él se merece, todo lo bonito que ha puesto en mi corazón. Entonces, esa duda, ese sentimiento de duda me hacía dudar de que yo no dudaba de que él era capaz de restaurar el matrimonio. Creo firmemente en ese título, Dios va a restaurar tu matrimonio del libro, pero yo decía, lo vas a restaurar, pero me vas a traer ese hombre así, yo no quiero, déjame entonces sola y yo me quedo para adorarte solo a ti y no compartirte con nadie más. Pero sí, cuando yo escuché, ese era mi obstáculo, era la duda en mi mente de que sabía que Dios lo podía traer, creo en que lo podía traer, pero esa duda estaba en mí de que cuál hombre iba a traer, uno viejo o uno nuevo. Y me dijo, así como te he restaurado a ti, así también lo estoy restaurando a él. Todo lo que tú estás entregándome, también se lo estoy quitando a él. Y yo quedé así como que, sí, o sea, en realidad somos una sola carne. Si yo me he consagrado para el Señor, Él está consagrándolo también a Él. Y bueno, esto pasó este fin de semana, me avisan si me estoy pasando del tiempo. Esto pasó este fin de semana. Hice un ayuno el sábado, el Señor me permitió hacer este ayuno y yo le dije al Señor, Señor, tú de verdad lo puedes traer y lo puedes cambiar. Entonces, lo primero que debemos hacer, lo primero que te voy a pedir es que él y yo debemos tener amistad, trato, porque nosotros tenemos 12 años divorciados y nosotros no nos tratamos. Entonces, Señor, danos la oportunidad, trae el momento propicio para que él y yo podamos conversar como amigos, aunque sea para empezar. Y así fue. El domingo recibí una llamada de él, que él solamente conversa con mis hijos, y me llamó él, y yo quedé así como que, ay, no, no le voy a contestar. Y yo, pero ¿por qué? Si es que tengo que contestarle. Y bueno, hablamos, y después me di cuenta que el Señor le dio fue una oportunidad para que entabláramos una conversación amistosa, porque viene mi hija me dice, yo le cuento a mi hija, y mi hija me dice, mami, pero es que ya yo le he dicho a papi que eso no se puede hacer, ¿por qué ahora te lo está diciendo? Y yo me quedé callada, yo dije, entonces fue Dios que buscó una oportunidad para que él y yo conversáramos. Y me imagino que él, así como todo nervioso, también dirá, ¿cómo la llamo? ¿Qué converso con ella? ¿Qué hablo con ella? Pero se dio, el Señor lo hizo. Él respondió esas oraciones que yo le hice, de que nos hiciéramos amigos, de que conversáramos. Y lo más que ahora les puedo decir es que estoy aquí y en ese momento, cuando él y yo conversamos, que terminamos la llamada, Dios lo dio, Dios da las cosas como que cuando ya uno está listo, preparado, cuando ya uno ha recibido la madurez espiritual, cuando ya uno, en otro momento, yo hubiese brincado de la emoción y hubiese salido corriendo a contarle a mi hija o hubiese escrito una alabanza de una vez al Señor, publicando la emoción, la alegría que sentía. En cambio, esta vez ya tenía como que una madurez tan a un nivel más elevado que yo dije, Señor, ya me respondiste. Gracias. Gracias porque lo hiciste. Gracias porque estamos en comunión, estamos en intimidad. Gracias porque confirmaste. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Con ustedes está Jewel en Nicaragua y hoy vamos a estar compartiendo lo que aprendimos o lo que el Señor nos ha enseñado a través de la lectura del capítulo 8 de Moviendo Montañas, el obstáculo final. Recordemos mencionar nuestro nuevo nombre y de dónde somos antes de compartir. Y quedarnos en lo que es medir el tiempo para que todas podamos compartir. María, ¿puede usted comenzar compartiendo lo que el Señor le ha enseñado? Ok, gracias, Yewel. Mi nombre es María José de Chile y la verdad es que esta lectura yo creo que grafica súper bien como en el estado que me he sentido, como me he estado preguntando el último tiempo respecto a las cosas que pasan. Lo compartía el domingo anterior que retomé estas reuniones y que
que ha sido difícil porque ya se concretó la semana pasada como la primera eh, ida a tribunales por el trámite de divorcio que mi esposo terrenal inició y ya están todos los plazos cumplidos para que él lo pueda hacer unilateralmente. Yo decidí no ir porque no quería ser parte del proceso y porque tampoco genera el que vaya o no vaya no cambia en nada y tampoco me pone en un problema no hacerlo. Y le dieron como una nueva fecha que es en mayo, irónicamente 3 días después de nuestro matrimonio. Entonces, como que han sido días donde he sentido que si bien Dios yo sé que ha hecho muchas cosas en este tiempo, me ha sostenido, me ha sanado, me ha restaurado, como que de alguna manera igual todo esto vuelve a poner un poco en jaque qué es lo que creo acerca de lo que Dios me dijo. Y siento que efectivamente yo creo que, como decía en la lectura, quizás este obstáculo final viene en un momento que estamos más cansadas. Yo sé y puedo percibir mi sanidad respecto a mi marido, como que no, lo comenté el domingo pasado también, me topé con él en enero, justo el día de mi cumpleaños, él estaba con alguien, no vi a la persona, vi solo que iban como de la mano y no sentí rabia, dolor, ni ira, ni nada. Al contrario, como que pude saludarlo y seguir mi día sin que afectara a mi vida. De hecho, entendí que Dios lo permitió para demostrarme la sanidad que Él ha hecho en mi corazón. Pero igual aún así, como que todas estas situaciones siento que me vuelven como a derrumbar o a cuestionar qué es lo que sigue. Y también han sido días donde, no sé si es el enemigo o yo misma, que me cuestiono, como hasta pensaba, y la lectura también lo mencionaba un poco con la persona que lo escribió, que también convivían con su esposo terrenal y con la nueva mujer de su esposo terrenal y eran amigos y toda la fiesta en paz. Y también yo siento que estos días me ha pasado un poco eso, como que me he cuestionado que capaz que sí, él está pleno y feliz ahora y que está bien y que es parte de, pero claro, después igual en mi mente recuerdo que eso no es lo que Dios le agrada ni tampoco lo que sus principios permiten o avalan y que también esto puede ser un engaño en mi mente. Entonces, ha sido complejo como a momentos, siento que el domingo pasado me costó más, hoy día siento que estoy un poco más aliviada del proceso, pero sí creo que siento que me cuesta más entender cómo continuar. También yo me iba a ir en marzo al seminario de mi iglesia por 3 años a preparar como misionera. Ya había dejado todo arreglado con mi hijo, cómo poder manejarlo estando allá, él estando aquí, cómo buscar un mecanismo sin descuidar ese primer ministerio. Eso fue en diciembre, todo ordenado para eso y de un minuto a otro se desató una guerra en mi mente, en mi corazón, oposición y también división en mi propia iglesia que me ha hecho cuestionarme esa decisión. Debería haber partido hace 2 semanas, no lo hice. Hoy día mi pastor, después de la prédica, como que me dijo que qué iba a pasar conmigo este año. Ha sido súper duro, difícil, como que siento que han boicoteado todos mis, mis planes y como que me he cuestionado la voluntad de Dios respecto a eso. Así que eso quería compartir y gracias por escuchar. Gracias a ti, María José, por compartir lo que el Señor te ha enseñado y lo que has aprendido durante este tiempo, cómo Él te ha sanado, porque yo sé por experiencia también que no es fácil ver a ti con otra persona. Eh, una cosa a veces es verlos en foto, pero verlos en físico puede ser muy difícil. Pero gracias al Señor que cuando Él ya nos ha sanado, ya ha quitado ese dolor que teníamos de antes solo pensar y nos dolía, al punto que podemos verlos y estar en paz.
simplemente saber que Dios no ha dejado de obrar, no importa lo que esté pasando, pero es un gran paso que hemos dado a través del Señor, el soltar y el dejar que Él nos sane para poder vivir esa vida abundante, porque cuando tenemos esas cosas, esos sentimientos adentro, no nos permite vivir en paz y sabemos que esa paz viene de nuestro amado. Entonces, Bella, yo sé que las cosas, aunque estemos sanadas, a veces como que vemos un obstáculo en nuestro camino con lo que dices del pastor cuando te pregunta qué va a pasar con tu vida ahora, pero ten en cuenta que el Señor tiene un plan y el plan de Él es el mejor plan que pueda existir para nuestras vidas. Así que sigue agarrándote de su mano, sigue llenándote de sus promesas y Él te va a mostrar el camino y además te va a permitir vivir esa vida abundante que Él tiene planeado para cada una de nosotras. Gracias una vez más, María, por compartir. Y Nelly, ¿puede usted compartir? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nelly Moisés de la República Dominicana. Me alegra mucho estar aquí esta tarde. Eh, Estaba leyendo la lección y, y realmente eh, es bien, ¿cómo te digo? Al leerla, ¿verdad? Es como decir, wow, cuando escribieron esto es como describiéndonos a nosotras. Y al escuchar a la hermana, a la compañera que acaba de hablar, también recuerdo mi proceso. Todas somos un poquito quizás diferentes en el viaje. Lo importante es que estemos iguales, sosteniéndonos en nuestro Señor. Pero sí recuerdo, ahora al escucharla a ella, no lo recuerdo en mal, sino muchas veces me río. Me río porque puedo confirmar lo fiel que es el Señor. En el sentido, me río porque en el sentido de que cuando uno se refugia realmente en Él, uno puede encontrar la paz. Cuando uno está dentro de la tormenta, por más que alguien nos dice, haga esto o hágalo o haga aquello, uno piensa o uno dice, es que no es fácil, quizá la persona que está diciéndolo no ha pasado por ello. Pero haciendo un paréntesis con relación a todo esto, yo recuerdo que en el caso mío, no fue una vez, fueron 3 veces que me pusieron la demanda. En la primera 2 veces, el Señor de manera, porque yo digo que fue el Señor, de la manera que Él detuvo eso, eh, porque los papeles estaban mal, porque la fecha no se podía, y así sucesivamente, hasta que al final de alguna manera el Señor me hizo confirmar o me hizo sentir que sí se iba a dar, que sí iba a pasar, pero como dice su palabra, todo obra para bien. Y puedo testificar que de verdad no sé, no creo que me malinterpreten, yo estoy sometida a la voluntad del Señor, pero no es algo por lo que yo estoy ahora mismo esperando, en el sentido de develarme, de orar, de ayunar, como lo hacía antes. Por eso que el Señor rompa cadena, que el Señor hable, que el Señor haga. No, yo realmente con la ayuda del Señor lo he dejado en sus manos. Eh, pero sí entiendo cuando uno de alguna manera le llega alguna noticia o sabe o le dicen cualquier cosa, aunque uno no lo esté buscando. Y con relación a la lección, claro que sí, a veces uno piensa, yo recuerdo que en mi proceso hubo un tiempo como de bonanza, inclusive hubo un tiempo en que todo estaba casi arreglado para que mi ex esposo volviera a la casa. Sin embargo, todo se fue para atrás de una manera que yo dije, wow, Señor, pero ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Cuál fue el principio que yo violé? Pero después que yo conocí todo eso, pero yo no entiendo. Pero realmente
todo es parte del plan del Señor. Y, como dice la lección, a veces uno se pregunta, se cuestiona por qué el Señor no ha cumplido la promesa de mi vida, por qué el Señor no ha hecho tal o cual cosa, por qué aquello. Pero yo entiendo que yo no terminé de leerla completo, pero yo entiendo que la respuesta a todo esto es seguir creyendo, manteniendo la fe y sabiendo que lo que esté pasando en nuestras vidas, aunque nosotras o los demás piensen que no es el plan del Señor, creo que en el momento sí es el plan del Señor. Y esto es mi, como mi ánimo de decirle y decirme a mí que sigamos agarrada de Él y sabiendo que todo obra para bien en nuestras vidas y entregándole nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestras lágrimas solo a Él. Gracias. Gracias, Mary, por compartir, por recordarnos que sobre los planos de los planes del Señor, sabiendo que todo obra para bien, porque aunque no entendamos lo que Él está haciendo, aunque a veces nos sentimos perdidas entre todo lo que nos trae esta vida, que son las pruebas, sabemos que Él sabe lo que Él está haciendo. Y que si Él nos está permitiendo pasar por esas pruebas es porque Él nos está forjando, nos está preparando, nos está mejorando en la forma en que vamos viendo, porque cada vez que aprendemos un principio nuevo, es algo nuevo que vamos a incorporar en nuestra manera de vivir, viviendo la vida que Él quiere que veamos y recordando siempre que somos libro abierto y que todos nos están viendo. Si estamos representando al Señor, entonces tenemos que representar lo que su palabra nos ha dicho. Gracias, Lili, por compartir una vez más y por recordarnos de ese que todas vamos diferentes viajes, pero a un mismo destino, que es amar a nuestro amado. Kathleen, ¿puede usted compartir? Kathleen Oseas. Bueno, entonces vamos a pedir a Fiera, si puede compartir. Hola, ¿cómo van? Espero que estén bien. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí. Hola, bueno. La lección, esta lección la he leído también varias veces, la verdad. Em, y una de las cosas, pues bueno, hoy la palabra de hoy que estaba leyendo, y Dios me confirmaba con esta lección también de que, bueno, esto era Hebreos 6:11. Para más o menos explicar un poquito de mi viaje de restauración, yo entré como en una crisis terrible en esta semana. Fue una crisis horrible como de ansiedad. Em, pues en mi caso yo no veo nada. Sí, en mi caso yo no veo nada, absolutamente nada. Y bueno, ustedes saben que uno cuando llega un momento en el que tú ves como que todo, o sea, todo se aumenta, todo aumenta, todo sigue aumentando y todo sigue aumentando. Entonces, yo le decía, bueno, o sea, ya como que dentro de mi crisis de ansiedad era como que ya estoy cansada, ya estoy harta, ya estoy harta. Eh, y el Señor me regaló, empecé a hacerle como preguntas a él y el Señor empezó a responderme una y cada una de las preguntas que le hice acerca de restauración, acerca de finanzas, acerca de todo. Y hoy, con esta lección y a través de esa palabra de Hebreos 6:11, entonces me recordaba precisamente eso, o sea, me recordaba, déjenme leerles un poquito, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin. Entonces él me decía, es hasta el fin, no es hasta cuando tú creas que debe ser, es hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Yo, ok, no es en mi tiempo, es en tu tiempo, o sea, es en el tiempo que tú dices y como decía parte de la lección, hay un tiempo para todo, un tiempo para plantar, un tiempo para
quitar, hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de paz. Entonces Dios sabe los tiempos y decía, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Y bueno, que como que, ok, tal vez a veces uno por no ver nada o por ver todo, como le pasaba creo que a la chica, pues entre tardecita, que vio algo que pues era difícil de ver, eh, uno cree que Dios no está trabajando, que Dios no está orando, pero o que uno dice, Dios mío, pero ¿hasta cuándo será esto? Y tal vez todavía no estamos preparadas para recibirlo y por eso Dios nos está formando y nos está moldeando nuestro corazón. Entonces, lo importante es aprender de ese libro de la fama, de la Biblia, como le digo yo, en las cuales muchos alcanzaron. Incluso uno de los ejemplos que siempre hemos visto es el de Abraham. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir, de lo que mi amado me habló acerca de la lección, de que precisamente mover montañas también se trata de esperar en su tiempo perfecto, de que a veces aunque todo aumente o todo se vuelva un poquito más caótico, Dios tiene el tiempo señalado para todo. Pues eso fue lo que me dejó a mí. Gracias, Bella, por compartirnos. Me gustó esa parte que dijiste terminando. También se trata de esperar. Mover montaña no siempre significa que vamos a estar eh, tratando de derrumbarlo, sino que también esperar en el Señor a ver qué es lo que Él tiene planeado, porque posiblemente también quiera que aprendamos algo de esa montaña. Entonces, esperar en Él. Cuando mencionabas de que cómo nos sentimos cuando no vemos nada, como lo dijiste tú, no ves nada, estamos iguales, no vemos nada, pero la fe y la confianza, de eso se trata, ¿no? De que no vemos nada, pero estamos creyendo de que Él sí está haciendo algo. Y no tiene que ser específicamente en nuestro matrimonio, sino en cualquier cosa, en cualquier área de nuestra vida que nosotras estamos esperando algo del Señor. Creamos que Él lo está hecho. Su palabra lo dice, si pedimos y ya lo creemos, entonces ya está hecho. Entonces creamos que Él lo está haciendo incluso cuando no estamos viendo. De eso se trata, tenerle fe y de no desistir, como decía Viera, no desistir. Es hasta el final, no hasta cuando nosotros queramos. Y sé que muchas veces sentimos tan cansadas que decimos hasta aquí, ¿para qué voy a seguir? Ya no voy a seguir. Hasta aquí quedó. Pero la palabra nos está recordando que no es hasta cuando yo me canse, no es hasta cuando yo ya no quiera más, sino que es hasta el final. ¿Cómo vamos a conseguir el premio si no competimos, si no vamos en la carrera hasta el final? Entonces, Él nos dice que tenemos que ir hasta el final y vamos a ver todo lo bueno de eso que Él nos ha prometido y que hemos estado esperando. Gracias por recordarnos eso, Viera. Y Daneris, ¿puede usted compartir? Sí, buenas, Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, No sé si me escuchan. sí, sí, la escuchamos. Dios les bendiga a todas. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes. Me lo perdí la semana pasada y me vine a acordar el martes. Y yo, ay, pero yo tenía una cita y, y me lamenté porque la primera vez que yo estuve por vía de una amiga, hermana, me lo disfruté mucho. Entonces, acabo de llegar de un encuentro con amigas y vi la hora. Yo dije, ay, déjame ver si todavía tengo tiempo. Entonces, qué bueno poder estar con ustedes y sobre compartir una palabra que haya ministrado a mi vida en esta semana. Pues, a medida de un breve testimonio, les puedo decir que en esta semana
me sentí un poco frustrada porque, como decían, el esperar muchas veces por algo y no ver que está ocurriendo nada, frustra y desespera mucho. Y a veces uno va donde Dios y le dice, mira, ya hace mucho tiempo de lo que me prometiste, ya hace mucho tiempo, ya he agotado la espera, ya no me queda más espera. Como yo le decía al Señor, Señor, sin querer ofenderte, sin querer pecar, yo estoy cansada, ya yo no quiero seguir esperando, yo he esperado mucho, mira todo lo que ha pasado. Y lloraba y lloraba desconsoladamente como niña chiquita y siempre me levanto en la mañana, muy de mañana, a tener ese encuentro con mi padre. Y yo lloraba desconsoladamente y a veces no quería que me salieran las lágrimas, pero no podía dejar de llorar. Y el silencio del Señor duele, duele mucho. Y pasé todo ese día así, melancólica, triste, forzando una sonrisa, forzando estar bien, pero en mi corazón yo le decía al Señor, Señor, yo estoy triste, yo no quiero seguir esperando, ya estoy cansada. Y tengo a una amiga que es mi mentor espiritual, y ella ese día me invitó a su casa, y yo le dije, no, no quiero ir porque no me siento de ánimo. Y luego el Señor me hizo llegar hasta una palabra que está en Nehemías capítulo 8 versículo 11, que habla de cuando Nehemías agarró el libro de la ley y empezó a leer ese libro y delante de todo el pueblo. Y el versículo 11 dice que los ayudantes y los sacerdotes también calmaban al pueblo y decían, cállense, no lloren más, porque este es el día dedicado a Dios. No hay motivo para estar triste. Y a través de esa palabra yo recibía consuelo. Yo sentía que era el Espíritu de Dios que me consolaba y me decía, cálmate, cálmate, espera y cálmate. No, no más, solo esto, espera y cálmate. Hubiera yo querido que me dijera, sí, cálmate, toma lo que quieres, pero no fue cálmate y sigue esperando. Y realmente así ha sido. El Espíritu Santo me ayudó a calmarme, me siento bien, gracias a Dios. Ya no tengo esa frustración que tenía y le doy gracias a Dios porque en su palabra yo me puedo refugiar y puedo testificar también que cuando nos sentimos así, desesperanzados, frustrados, cansados, como decimos aquí en mi país, hartos, podemos ir ante la presencia de Dios con su palabra, meditar en la palabra del Señor y refugiarnos en ella. Refugiarnos en ella porque fiel es el que prometió y él cumple todo lo que promete. Así que es mi reflexión de esta semana. Dios le bendiga. Gracias, Neris, por compartir lo que el Señor le puso en su corazón esta semana. Y solo quería agregar, tras le confirmo, que Él es nuestro mejor consolador. Dijiste cuando Él te dijo, cálmate, espera. Aunque hubieras querido que te dijera, toma, que muchas veces es lo que queremos, que Él nos diga, ya pues toma, como cuando somos niños y mamá nos da o papá nos da lo que queremos para que ya no sigamos llorando. Pero lo que estamos haciendo es madurándonos en su palabra a través de cada prueba. Y entonces el entender que Él nos diga, toma, espera, cálmate, pero que estamos, tal vez lo que nos da no es lo que nosotros queríamos, pero nos dio lo que nosotros necesitamos para mantener esa calma y para esperar, sabiendo que todo tiene su tiempo. Como mencionaba anteriormente, em, una de las compañeras, que para todo hay un tiempo. Entonces, es lo mismo que él nos dice cada vez que nos dice espera, es porque todavía no es el tiempo, todavía tenemos que aprender más. Y aprender a abrir nuestro corazón y recibir eso
es que estamos siendo maduradas en su palabra. Entonces, gracias por compartir y recordarnos eso. Eh, y voy a compartir, ¿no? Joel. Eh, ayer estábamos en una reunión y yo comenté sobre, o sea, cómo estaba el Señor hablándome, lo que yo estaba tomando en cuenta y hablaba del temor o la confianza. Yo este capítulo lo he leído anteriormente porque ya he leído el completo de Moviendo Montañas, pero sabemos que cada vez que leemos vemos las cosas de un punto diferente. Al comenzar esta lección nos dice, ¿por qué mi vida no ha cambiado? ¿Por qué no se han cumplido las promesas que sé que Dios me dio? Y luego dice, porque ustedes no confían en Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces. Pedimos, oramos, declaramos, pero nosotras somos las que tambaleamos. Empezamos a perder esa confianza, a decir, ¿por qué no ha pasado? O porque no ha pasado como nosotras esperamos o como nos imaginamos, como cuando hacemos estas novelas en nuestras mentes, que así van a ocurrir las cosas y no ocurren así. Empezamos a pensar que eso ya no va a ocurrir. Pero lo que he aprendido yo es tener en cuenta que no es el tiempo de que ocurra y que no precisamente tiene que ocurrir como yo lo espero. Él nos, él nos lo confirma porque muchas veces lo oramos, pero nosotras empezamos a desarrollar la desconfianza cuando no vemos las cosas ocurrir así como lo queremos. Yo, cuando leí la primera vez, eh, tomé el obstáculo que tenía en ese tiempo que yo consideraba que era mi obstáculo final, que me alejaba de cumplir con mi primer ministerio, que es mi familia, era el trabajo fijo que tenía en ese tiempo, que pasaba, si era posible, hasta las 11 de la noche en el trabajo a veces y mi hijo en casa solo. Entonces, cuando leí eso, yo sentía como que eso era una confirmación, porque yo le hablaba al Señor de dejar ese trabajo, que aunque me gustaba, no me gustaba estar fuera tanto tiempo. Y me sentí guiada, contestada a dejarlo y así lo hice. Em, Sentía yo que ese era un obstáculo en ese entonces. Y ahora cuando lo vuelvo a leer, me doy cuenta también de que posiblemente era el obstáculo en ese entonces, pero dice la lección cómo se nos va a presentar nuestro obstáculo o cómo está presentado nuestro obstáculo. Él nos ha dado las llaves del cielo. Nos lo recuerda en esta lección y en su palabra. Nos ha dado poder a través de su palabra de amarrar o soltar por medio de su palabra. He visto que tengo que derrumbar ese obstáculo o esa montaña em, con su palabra, declararme en mi vida, declararlo en mi vida, en nuestras vidas y creer y confiar que Él ya lo ha cumplido y solo es esperar a verlo en el tiempo que Él indique. Entonces, yo creo que ahorita mi obstáculo es ese, que a veces como que mi confianza va disminuyendo, pero en ese momento Él me manda una palabra y me recuerda que Él está presente y que simplemente es otro tiempo que tengo que esperar, que todavía no es el tiempo de ver eso que yo le he pedido, porque Él todavía lo está forjando. Si queremos ver las cosas en nuestro tiempo, antes de que Él lo tenga preparado, no nos va, no va a ser como nosotros queremos, porque no está preparado como Él quería. Es cuando nosotras queremos meter la mano a ayudar al Señor. No, esperemos que Él no necesita nuestra ayuda. Nosotras necesitamos su ayuda. Entonces, no perder esa confianza, no perder esa fe porque no estamos viendo nada, porque de ahí es que es la fe, el no ver y el esperar, confiadas de que Él va a cumplir, confiadas de que Él ya cumplió. Simplemente
que no es tiempo de que nosotros lo veamos con nuestros ojos físicos, pero Él ya cumplió eso que nos ha prometido. Y ese es mi obstáculo con el que tengo que estar lidiando y cada día aprendiendo más del Señor para ir fortaleciendo mi fe y mi confianza sin importar cuántas cosas vea que quieran hacer que desconfíe, recordar que no tengo que ver para creer. Y mientras digo esto, me acuerdo en un grupo, una persona que ella siempre comparte esta frase: ver es creer. Y cada vez que yo leo ver es creer, en mi mente yo digo, no tengo que ver para creer, porque yo sé que la fe viene de creer en Él sin ver lo que Él está haciendo, simplemente saber que lo está haciendo o que lo ha hecho. Entonces, eso fue lo que a mí, lo que pude agarrar de esta lección esta vez, al menos una parte. Y quiero darle la palabra a Perla, ¿se puede compartir? Hola, buenas tardes, Perla desde Ecuador. Bueno, me faltan poquitos minutos, perdón, como 2 minutos. Bueno, voy a compartir rápidamente lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Esta lección ha sido de mucha bendición para mí. La leí, creo, una madrugada por primera vez en estos días. Y para mí fue un regalo muy bonito por varias cosas. Por el momento, quiero compartir algo que ha sido de alimento y que encontré en esta lección, y es que el Señor me está alimentando mucho mi fe, me está llevando a caminar ese camino hermoso de la fe que, que realmente lo necesitaba. Estoy ejercitándolo fuertemente y creo que este capítulo en realidad me ha hablado mucho. Sobre todo el texto, el versículo que dice de Mateo 16:14. Habló mucho a mi corazón. ¿Qué es lo que yo estoy desatando en mi vida? ¿Qué es lo que yo no solamente estoy hablando, sino también haciendo? ¿No? Y hay una parte del texto en sí del libro que me gusta mucho, lo anoté porque quiero leerlo y releerlo siempre constantemente, que dice: déjame preguntarte algo. Lo que usted y yo naturalmente veamos o sintamos nos hará imaginar, creer y hablar maldad, tristeza y desaliento, o usted y yo veremos una montaña sobrenaturalmente en sus promesas y en los pequeños pasos que ya hemos tomado fielmente. La elección es nuestra. Entonces, creo que puedo compartir eso, que es lo que me ha dejado la lección. Y en general de la lección es: amadas, nunca dejemos que nuestro corazón nos diga qué hacer. Siempre busquemos del Señor. Y por más que conozcamos de la palabra y sepamos qué hacer, siempre abramos ese tiempo y ese momento de decir: Señor, dame convicción de hacerlo, porque lo vamos a necesitar mucho. No se trata de nuestro conocimiento o de cuánto hemos pasado aprendiendo de su palabra, sino de esa relación íntima que Él nos va a ir guiando poco a poco y mostrándonos el camino correcto, porque somos muy dadas a lo emocional y a lo sentimental y a lo que sentimos en ese momento, ¿no? Pero creo que Él es el único que nos puede mostrar el verdadero camino. Eso quería compartir. Gracias. Gracias a ti, Bella. Muchísimas gracias por dejar eso con nosotros. Bella, se nos está terminando el tiempo. Simplemente que agradecer que se hayan unido con nosotras y invitarlas a participar el próximo miércoles y domingo con otra lección. Que tengan feliz semana y bendiciones. Adiós. Chaito, que le vaya muy bien.